Platón decía que buscando el bien de nuestros semejantes es como encontramos el nuestro. Y esta frase sintetiza la vida de trabajo del padre Julio Gortaire, en su empeño por encontrar el bienestar de sus hermanos indígenas. Estoy aquí ya en Guamote, 39 años al servicio especialmente de las comunidades indígenas. Ellos me han pedido que esté por acá, que siga trabajando con este grupo quizás más necesitado, más pobre, pero hay que entender eso de pobreza. Podrán ser más pobres materialmente, pero con una riqueza inmensa espiritual. Nosotros llegamos, digo nosotros porque éramos 2 jesuitas y 4 hermanas misioneras lauritas que ya trabajaban acá, por tanto nosotros llegamos a fortalecer el trabajo de ellas. Pero sí con una mentalidad diferente. Antes se decía, la misión consiste en ir a enseñar al que no sabe, pero resulta que el que no sabía era yo. Y por otro lado, la iglesia se basa en una frase de San Agustín, por tanto del año 400, él nació antes y murió después del 400, y San Agustín dice que las semillas del verbo, las semillas de Dios, están ocultas en las tradiciones nacionales y religiosas de los pueblos. Entonces, el trabajo nuestro es venir a buscar lo que hay de Dios en la gente. La situación económica, cuando yo llegué para acá, más que económica, diría yo, social, que tenía que ver, son ambas cosas, era pues, yo le llamaría de verdadera esclavitud que se tenía acá. Si el mundo indígena ya sufría, estoy hablando de hace 39 años, de tantas injusticias, de tantos problemas graves con el mundo indígena, yo creo que Guamote tenía bastante más que el resto del país. A finales de los años 60 e inicios de los 70, Ecuador tuvo reformas legales en favor de los indígenas. Sin embargo, en la práctica, distaban mucho de ser aplicadas. Ellos no tenían posibilidades de conseguir otros trabajos, sino que todos tenían que seguir dependiendo fuertemente de las haciendas. Es verdad que ya habían recibido el Huasipungo, que era ese pedacito pequeño de tierra que les entregaron. Cuando yo llegué en el 70, en algunos sitios todavía faltaba la entrega de esas tierras, y quizás eso no era tanto lo grave, sino su situación el trato que se les daba al indígena. Ante esta situación, el padre Julio Gortaire vio en ellos a un grupo humano con derechos que debían ser respetados, a gente que arrastraba consigo una opresión desde la época de la colonia y que a través de la historia no habían sido tomados en cuenta más que como un instrumento de trabajo. Al indígena se le tomaba en ese entonces como parte de una hacienda. Hasta existe años anteriores a la venida mía, en el periódico existe un aviso de venta de hacienda con tantas hectáreas, con tantas cabezas de ganado, con tantos indios, con tantos bosques. Eran propiedad de la hacienda en la realidad, en la práctica concreta. Con esta intención llegó a la comunidad de Guamote, para desde allí apoyar en todo el proceso de reivindicación de esos derechos. Al padre Julio le conozco desde unos 18 años que tenía yo. Es algo bonito que la venida del padre Julio a esta comunidad, a Guamote, se ha tratado de luchar durante todos estos años y ha logrado cambiar muchas cosas en este sector, en esta parroquia, en las comunidades.
así vivían. Quizás lo más grave era que ellos mismos en muchos momentos no se sentían personas. Creían, algunos nos decía, nosotros somos hechos por Dios para servir al blanco. De lo que era antes, desde que yo me recuerdo cómo era, y mirando en realidad de hoy, está totalmente cambiado. Tenemos que mantener nuestra identidad propia. Y aquí, sobre todo los jóvenes, ya no están, pues, ya no quieren poner ni siquiera sombrero, poncho, bayeta, así ya salen y ya no quieren poner. No tenemos que perder la identidad y tenemos que mantener nuestra identidad. Es verdad que había algunos sí conscientes, pero quizás la mayoría estaba bastante aplastada, se sentían, difícilmente podían sentir dignidad siquiera personal. Es así como acompañó y vivió con ellos diversas situaciones, muy difíciles, para lograr no solo que la gente de afuera entendiera y los respetara, sino que ellos mismos, a través del Evangelio, se sintieran valorados. En lo pastoral les decía que lo importante es que se sientan personas. Yo creo que a eso vino Cristo. No era que recen mucho y que se vayan con zapatitos al cielo, no. Sino, no hay que dejar de rezar, por supuesto, y sin la oración no somos nadie. Pero con la fuerza de la oración tenemos que ir a transformar nuestras propias vidas y la sociedad. Entonces tiene que haber una entrega a los demás al estilo de Cristo. Si Cristo no está en el centro de nuestro corazón, de cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo? Con el ejemplo de Jesús en su corazón y con varias ideas y propuestas, se creó la AIG, Acción Integral Guamote, cuyo objetivo es apoyar a esa autorrevalorización de los indígenas a través de varias acciones como pastoral, educación, salud, comercio justo, comunicación, desarrollo local, ciudadanía. Los indígenas están caminando, nosotros somos compañeros que estamos caminando con ellos. Vimos conveniente crear lo que se llama la Fundación Acción Integral Guamote, como un respaldo a un jurídico del trabajo que nosotros hacíamos. Y si en alguna cosa habíamos conseguido algún apoyo, lo que sea, para las mismas comunidades, pues que sepamos dar cuentas, y así lo hemos hecho gustosos, porque creo que vale la pena que apoyemos también en ese sentido. Uno de los aspectos importantes es el de apoyar en la parte legal, entender la Constitución y hacerla aplicar. Las áreas que actualmente atiende Acción Integral Guamote van con cierta variedad, porque lo que pretendemos es que sea un trabajo integral. Entonces, estamos ayudando, por supuesto, en la parte pastoral, tratando de que para nosotros pastoral es un proceso de hominización, o sea, que la persona sea más persona, que cada ser se sienta con más, que es persona, y que por tanto el hecho de que el momento en que se sientan que tienen derechos, estamos más cerca de Dios mismo. Y creo que por allá tiene que ir el asunto de la misma vida religiosa. Ahora las comunidades indígenas tienen médicos, tienen juristas, la educación crece, se mantienen en sus culturas, mantienen su identidad. Nosotros no somos indígenas, pero somos hermanos. Nosotros estamos empezando a dialogar, tenemos que aprender a dialogar entre hermano y hermano. ¿Cuál es mi deseo? Que aprendamos a convivir, que hablemos y que caminamos, ¿no? Que caminemos, ¿no? El horizonte, claro, es el mismo para todos, ¿no? La felicidad total, que es nuestro Señor, ¿no? Ahora somos parte de un equipo que llevamos la parroquia de aquí de Guamote, y estamos atendiendo entonces en plan de parroquia, pero al mismo tiempo con estos otros aspectos. Uno que es de la pastoral, otro que es el asunto de salud,
Otro, tenemos una pequeña fundación ya en manos indígenas. La directora es una señora indígena que va llevando excelentemente las cosas, buscando pues el adelanto, ciertos ejemplos, más que no se trata de invertir en grande, sino de tener ciertos ejemplos que otras comunidades también puedan imitar o ver que también les sirve a ellas y puedan seguir. Luego está también el aspecto de un colegio a distancia, que le apoyamos en algo por lo menos, y ya dije la cuestión de salud. Tenemos también una pequeña radio comunitaria. A través de la radio se pretende crear un vínculo que una no solo a la gente del sector, sino a ellos con otros grupos indígenas fuera de las fronteras, para encontrar lazos de unidad, mantener o estrechar lazos con aquellos que tuvieron que dejar su hogar y están en otros países, lograr la participación de la gente en la resolución de sus problemas. Bueno, voy cumpliendo 4 años, todos los días que madrugo, lunes a viernes, 3:30 siempre la llegada a la radio, y los domingos a las 5, pero soy la persona que prendo los equipos, veo qué cosas están funcionando bien o no. Entonces la responsabilidad es a la persona que prende. Muy bien. Eso. Ya, esta es la producción que siempre tengo que tener prendido. Alguien está llamando ya. La gente está pendiente con la radio. Radio Mote, buenos días. Informativo, programas educativos, comunicación, diríamos, sí, saludos fuera y dentro del país. O sea, llegan los migrantes más. Siguiendo el modelo de radiofónicas, se creó la radio La Voz de Guamote para fomentar la participación y cambio. El objetivo, explican, es hacer teología de la comunicación, democratizar la palabra. Pretenden establecer otro nivel de comunicación en la sociedad que no sea comercial. Buenos días, La evangelización siempre ha estado presente en la toma de conciencia de las personas y las comunidades acerca de sus valores cristianos, que son un testimonio viviente. Hay que encontrar caminos adecuados para una vida religiosa, especialmente femenina, pero también masculina, en que los valores propios indígenas, el modo de encontrarse del modo indígena, tenga mayor fuerza, porque el mundo indígena es inmensamente rico en todo eso. La Biblia dice que una fe sin obras es muerta, y las obras sin fe son vanas. En este sentido, el trabajo pastoral está permanentemente en las comunidades, acompañando y a la vez formando a nuevos diáconos salidos de la propia comunidad. Primeramente yo empecé con presidente de la iglesia. Ya yo tenía aficionado para servir a Dios. En vista de que no había un servidor, un catequista, pues me eligieron y bueno, más que todo me gustó. Yo empecé a leer poquito a poquito la Biblia, así en mi trabajo. Hace en el año 2000 fuimos a Cantahuamote, nombrada por una comunidad de nuestra comunidad, porque no teníamos servidores. Nos pasamos a Cantahuamote, que es Santa Cruz de Guamote, que vive en Padre Julio allá. Entonces nos invitaron, nos fuimos a recibir unos cursillos para vuelta a enseñar a la comunidad. Siguiendo los cursos, empecé a trabajar con los niños, dando catequesis para la primera comunión. Y así, después de unos cuantos añitos de preparación, Padre Julito me ascendió para que prepare para bautizos, matrimonios, con las enseñanzas, con los mensajes que Padre Julito nos ha traído,
junto con la hermana Laurita, también con otros sacerdotes, en este momento Padre Roberto, que gracias a ellos hoy ha cambiado todo. Ahora el trabajo, eso de lo antes, ahora es preparación espiritual. Cosas casados, sagrados, pimana y manipo, pimana caetanipo, mi saquiri con la portante. Caeta padre, mamá madrina, con el cayones picamos y cada manera, es que tal vez caipes, celebración para yo hasta ahorita me he estado sirviendo y tengo ánimo para servir ya más. Lo que tenemos que buscar es que nuestra vida esté llena de algo que nos dé gusto, ¿no? Y nosotros, los seres humanos, tenemos que entregar a otros para completarnos, ¿no? Esta es una de las formas, y claro que vale la pena. Luego de estas 3 décadas de trabajo continuo, las expresiones vividas son para el Padre Julio un motivo para recordar que siempre el ejemplo de Jesús, su amor por todos nosotros, es una labor que no acaba nunca, de la cual no se espera recompensa, sino que el bienestar de todos se vuelve la mejor recompensa. Qué necesidad de otra cosa, sino que sea realmente Jesús, que sea la Santísima Virgen la que vaya guiando la lucha de liberación de los pueblos. Que ellos sean los que van delante y creo que lo están haciendo. Hay fallos, vuelvo a reconocer, pero al mismo tiempo también hay adelantos inmensos, pasos grandes que en América entera se están dando gracias al modo de ser indígena. Aquí en el Ecuador, en los últimos 20 años hemos tenido una experiencia impresionante, ¿no? Antes no podíamos pensar que ellos tuvieran, por ejemplo, poder político, ahora lo tienen, ¿no? Ahora las comunidades indígenas tienen médicos, tienen juristas, la educación crece, se mantienen en sus culturas, mantienen su identidad. Nosotros no somos indígenas, pero somos hermanos. Nosotros estamos empezando a dialogar, tenemos que aprender a dialogar entre hermano y hermano. Personalmente me siento tranquilo, feliz. Creo que se han logrado muchos objetivos que hemos sido capaces de acompañar. Y ahí estaría la clave. No es dar, enseñar, sino aprender y acompañar al proceso que cada pueblo y el pueblo concreto de aquí ha ido logrando. Y creo que el pueblo de Guamote sí, tiene gente, hay conciencia, hay lucha, hay superación, se quita lo máximo posible de egoísmo. Hay trabajos que ya están en manos indígenas, no tiene nada que ver ya con nosotros directamente. Y hay confianza también del propio indígena para decir, esto estás haciendo mal. Y se hace, y se cambia. Entonces, yo creo que la obligación aún personal está en eso, en saber obedecer a la reflexión honda del pueblo. Con una altitud promedio de 3.050 metros sobre el nivel del mar, esta zona ha sido testigo de diversos levantamientos indígenas. Primero luchamos contra el imperio incaico, luego contra los conquistadores, más adelante contra los terratenientes, y en los actuales momentos luchamos por nuestros derechos colectivos. Y en esta lucha a cada paso ha estado el Padre Julio, recorriendo sus caminos, recibiendo a su paso muestras de afecto de sus amigos y hermanos. Claro, pues hazte nene. Acá al ladito nomás. Bueno, yo me fui inclinando bastante a servir a los pobres
Y a los 12 años recuerdo que me encantaba ir a dar catecismo en un barrio pobre de Cotocollao. Eso mismo pues iba entrando cada vez más adentro. Es que al final era que el Señor, que Jesús era el que se metía adentro y Él iba empujando. Creo que por ahí nació. Posteriormente apenas entré ya de novicio jesuita, estoy hablando del año 54, me gustaba también salir en lo que podía a visitar sitios indígenas donde gozaba en definitiva con la gente humilde y sencilla. Poco trabajo se podía hacer allí, pero el ir creciendo ese deseo, eso sí fue real. Yo le he visto al Padre Julio más que todo que es un hombre bien sencillo, que siempre ha entregado su corazón a los indígenas, le gusta ayudar mucho y él no descansa, como decirle, trabaja y trabaja. Sobre del Padre Julio, gracias, yo agradezco bastante. Él me ha ayudado en todo de estudio, todo de seminario, todo de parte, me ha llamado, me ha enseñado, yo también de ahí me he seguido practicando. La obra de Julio es una gracia de Dios, ¿no? Es luz, es luz. Después de haber pasado tanto tiempo, ¿se siente feliz? Totalmente, tranquilo, feliz. Eso no quiere decir que no haya dificultades. Quizás una de las dificultades podría ser esa. No estaré ya molestando más bien acá. Debo dejarlo. Pero por otro lado también, si es que, como sucede en las familias, y de un modo especial en la familia indígena, si es que quizás uno ya medio viejito puede servir por lo menos para aconsejar, pues tranquilo, seguiremos luchando por acá. Es así como los páramos ven pasar continuamente al Taita Julio, quien en su camino recibe el afecto de quienes lo conocen y han vivido con él un nuevo amanecer del pueblo indígena, acompañado siempre de la palabra del Evangelio y del ejemplo de Jesús. Entre los trabajos que tenemos está una pequeña fundación, entonces es Ayucunapa Causa y Manta, es unirse, que se unen las familias ampliadas para luchar por la vida. Ayucunapa Causa y Manta Tandari, es el sentido, es una pequeña fundación. ¿Qué se pretende con esta fundación? No es dar dinero, que suele ser hasta lo común que se habla cuando hay una fundación, sino que se trata más bien de ir fortaleciendo primero lo organizativo. Aquí son terriblemente comunitarios, eso es lindísimo. Entonces, este es el caso concreto de... se trabaja en esa forma, a la comunidad entera se le ayuda, se le atiende. El cómo, primerito tratando de arreglar la parte organizativa. Lo importante no es que me recuerden o no a mí, sino que de verdad se encuentren con Cristo. Y ya está, ¿para qué más?